Recibimos con la valoración de siempre al doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y comisionado para la reforma. Bueno, nosotros lo hemos invitado en el día de hoy al doctor Almeida. Lo hicimos con tiempo porque ya teníamos la información de que en el día de ayer el comité político se reuniría para discutir fundamentalmente un punto, ley de partidos políticos, y dentro de la ley de partidos políticos el acápite que tiene que ver con la modalidad que se implementaría para la selección de los candidatos, la utilización de padrón interno o padrón abierto, padrón de la Junta Central Electoral. Y para hablar de todo lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana y política en sentido general, doctor, como siempre, un honor tenerlo con nosotros. El honor es mío y me complace mucho de verdad, así que estoy a tu mejor disposición. Doctor, a grosso modo, cuéntenos cómo estuvo la reunión del comité político en el día de ayer, que inició bastante temprano. La entrada se vio del presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, 7 en punto de la noche, y una reunión que duró muchas horas, hasta las 11:45 estuvieron ustedes reunidos. En sentido general, para luego ir a lo particular. ¿Cómo no? Bueno, yo debo decir que nosotros somos un partido que manejamos bien de manera el tema de la emocionalidad y sabemos desglosar las cosas. Anoche nadie ganó, nadie perdió, porque en el ambiente nacional se esperaba sangre. Así es. Y además que perdiera Leonel y que luego perdiera Danilo. Y luego digo eso porque si anoche se hubiera tenido que votar, si primaria abierta o cerrada, evidentemente en el comité político había una mayoría favoreciendo las primarias abiertas. Pero si eso va al Congreso, en el Congreso no se tiene la mayoría de las 2/3 partes para que eso se apruebe. Y siempre he dicho que si perdemos en el comité político y luego perdemos en el Congreso, nosotros cuando digo perdemos, porque si pierde Leonel, como se le quiere atribuir, es que entonces gana Danilo. Sí. Si vamos al Congreso, entonces pierde Danilo y aparentemente Ganaría Leonel. Sí. Pero ahí está el tema. Eso es sacrificar 2 liderazgos nuestros. No tiene sentido. Me pueden decir que el PRM no es un partido unificado totalmente, que el PRSC también, y que en consecuencia los legisladores podrían votar por la posición del PLD. Que el PLD en ese sentido pudo haber sometido. Pero lo que se va a decir y pensar es que esos legisladores que votaron a favor de una posición de primarias abiertas, siendo la posición de su partido primaria cerrada, se vendieron. Eso es lo que piensa la gente. Sí. Si tu partido está en una posición y tú votas contra esa posición, da la idea de que quien lo hizo se vendió. Y eso no es una buena señal. Aunque la decisión fuera tomada por el mismo legislador en ese caso. Ahora, lo que a mí más me interesa señalar son algunas cosas, si me permite. Uno, fue una reunión de mucho nivel. Inclusive, al intervenir, señalé claramente que si se pudieran transmitir por televisión y en vivo estas discusiones, que son muy privadas de nosotros como partido político, pero si se pudiera hacer, el público creería que no son así las reuniones. Porque las reuniones es poner argumentos sobre la mesa. Se puede poner un argumento sobre la mesa y defenderlo con vehemencia, ¿cómo no? Pero nunca faltando el respeto uno con los otros. Hablamos anoche más de 15 compañeros.
Qué bien. Y no hubo ninguna expresión descompuesta uno hacia el otro. Ahí se guarda la forma, que es el primer elemento importante. El segundo elemento importante, y ya de fondo, es que hicimos una especie, en el curso de la discusión, hicimos una especie de desglose de las cosas. Y para situarlo en cosas muy puntuales, uno, el tema jurídico constitucional. Dos, la situación del padrón electoral. Tres, la parte política de la cuestión. En el tema constitucional, y lo paso a explicar en unos minutos, pero antes de entrar ahí quiero decir que en el tema del padrón, todos estamos de acuerdo con que el padrón del partido no tiene, hay que depurarlo, sí, hay que auditarlo, hay que actualizarlo. Es más, el Congreso, el 8º Congreso del partido, ordena, cuando una disposición del Congreso es una ordenanza en consecuencia, que el padrón sea auditado y actualizado. Y usa esas dos palabras y punto. Sí. Porque todos sabemos que el padrón del partido tiene que ser auditado y actualizado. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es un poco lo que se presta a la discusión. Ahora, cuando se va a la parte constitucional y legal, ahí fue el centro de una gran discusión. Ajá. Y se expusieron los argumentos esenciales. Argumento. 1. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 16 de marzo del 2015, declarando inconstitucional una ley. ¿Del 2005 será? 5. Yo dije sí, 15. Sí, 5. Declarando inconstitucional una ley que se aprobó por cierta iniciativa del mismo José Tomás, como dijo anoche. Esa ley, al declararse inconstitucional, la Suprema dijo 3 cosas importantes. Número 1, violaba el derecho a asociación, porque en una asociación los miembros son los que tienen derecho a elegir y ser elegidos. Sí. 2, violaba otro concepto constitucional, otro principio constitucional, de que la Junta Central Electoral no puede convocar a elecciones primarias y simultáneas con padrón abierto, porque la Junta Central Electoral no tiene esa facultad constitucional. Una primaria abierta, una primaria simultánea con padrón abierto, con el padrón de la Junta, es una convocatoria obligada que la Junta no puede hacer. Porque conforme a la Constitución de aquella vez, y por cierto, la vigente, la Junta solo puede convocar cada 4 años. Así es. Y además de que solo puede para elecciones convocar generales también. a 4 para elecciones de elección popular. Sí, no puede convocar más que cada 4 años para elegir a funciones públicas. Y que en vista de la Constitución vigente pudiera, ahí se incluye el tema de los referéndums, pudiera convocar para referéndum y para elección, para cargo de elección popular. El hecho de que se establezca eso en la Constitución, 2 principios básicos, es lo que le da vigencia en gran medida a esa sentencia. Ahora, hay un tercero, que era un asunto ya más coyuntural, que una ley, la que sea, que implique gastos públicos, tiene que decir de dónde se sacan las partidas. ¿Qué ocurre? Que en la Constitución del 2010, que es la vigente, en esa Constitución se establece que todas las decisiones adoptadas por los tribunales, por la Suprema Corte de Justicia, en relación a un recurso directo de inconstitucionalidad, esa decisión no podrá ser examinada por el Tribunal Constitucional, dice textualmente el artículo 277. O sea, el 277 de la Constitución vigente establece
que ninguna decisión adoptada ante un recurso de inconstitucionalidad, dice asimismo, no podrá ser examinada por el Tribunal Constitucional. Si se me dice, ¿por qué ese artículo 277? Tendríamos que responder que es que hay ahí lo que se llama en derecho seguridad jurídica. Si se decidió ayer eso, usted no lo puede cambiar hoy, excepto que no sea una cuestión para avanzar. Si usted cambia una decisión anterior en materia constitucional, usted está creando un conflicto de ordenamiento jurídico. Y no se refería solamente a esa decisión, se refería a todas las decisiones que se habían tomado sobre el tema de inconstitucionalidad, de no poder ser examinado. Y en consecuencia abarcaba y abarca esa sentencia. Algunos quisieron decir, bueno, que se refería a otros aspectos como el presupuesto. No, el derecho a asociación, que está establecido también en la Constitución vigente. La convocatoria de la Asamblea Electoral, que eso está en la actual convocatoria, en la actual Constitución. Pero estando o no estando, y está, es que esa sentencia no puede ser, ese criterio jurisprudencial no puede ser examinado. Y digo, el criterio jurisprudencial. La Constitución de la República dice cosas. Lo que dice la Constitución de la República es lo que digan los jueces, así dice un amigo, es lo que dicen los jueces, lo que digan los jueces, que tienen que ver con el tema de la constitucionalidad. Hay decisiones constitucionales que se toman en el curso de un proceso. Eso se llama decisiones sobre difusa, actuación difusa sobre el tema de la inconstitucionalidad y solo beneficia al que interpone el recurso. En cambio, la acción es directa, planteado directamente al tribunal competente para eso, de que la decisión es inconstitucional y la acepta el tribunal, esa decisión que es jurisprudencia es vinculante porque es una aplicación como si lo dijera la misma Constitución. Y en consecuencia es erga omnes, o sea, se le aplica a todo el mundo. Aquella decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia, amparada por el artículo 277 de la Constitución vigente, tiene vigencia, tiene valor en este momento. El segundo elemento importante, y parecería que quizá canse, pero el tema está en el tema jurídico constitucional. Claro, eso es un tema lo adoptado jurídico, primero anoche. Sí. El segundo elemento sobre esto es que el artículo 216 de la Constitución, a propósito de los partidos políticos, señala claramente no solamente la libertad de organización, por tanto, vamos al tema otra vez relativo al derecho de organización, de organizarse, sino además que en ese numeral se señala que debe funcionar los partidos políticos con democracia interna. Para que haya democracia interna hay que saber quién vota y quién no vota, quién tiene derecho a elegir y a ser elegido. Sí. Y democracia interna no es con el padrón universal de la Junta Central Electoral, es con el padrón del partido. Sí. Si nosotros tenemos un padrón inservible, hay que arreglar el padrón. Si no se quiere arreglar el padrón, no le tiremos el problema a la Junta Central Electoral. Yo entonces digo lo siguiente. Eso es una forma de eludir responsabilidades de los partidos. Yo en este punto quiero decir lo siguiente, especialmente por muchos compañeros que anoche se comían las uñas, en un sentido o en otro, esperando Yo una vi decisión. a Monchi ahí, antes de entrar, doctor, dando una declaración que la verdad, y él es abogado, sin embargo, la declaración que dio, porque él dijo que él era de padrón abierto, y lo que fundamentó fue muy vergonzoso, porque él dijo, bueno, que los partidos ustedes saben que
que esos padrones no son creíbles y, Bueno, y entonces la Junta pudiera hacer no se el trabajo. trata de una cuestión vergonzosa. Porque es una forma de eludir responsabilidad de cada... No se trata de una cuestión vergonzosa, se trata de un argumento que es el que tiene. Sí. La mayoría de los compañeros del comité político se refirió al padrón. Es tanto así que yo en un momento cuando intervine tuve que decir, ¿y quién dice que el padrón está bien? Nadie. Ni el Congreso del partido lo ha dicho. Al revés, ha ordenado auditarlo y actualizarlo. En ese punto, anoche estamos de acuerdo. O sea, qué bien. todos estamos de acuerdo con que el padrón del partido tiene que ser auditado y actualizado. Muy bien. La segunda cosa que localizamos fue el tema constitucional y legal. El tema constitucional y legal es importante porque usted puede hacer lo que usted quiera, pero la normativa jurídica constitucional es el pacto social y la expresión política por excelencia de una sociedad. Si la Constitución establece una norma, esa norma es una norma político-jurídica que usted tiene que respetar. Si no respeta esa norma, usted está creando un descontrol institucional. Doctor, en ese punto... Pero no quiero que me cambie el punto, Sí. que es que yo quisiera decirte, perdóname, Sí, no, está perdóname, que he intentado decirte tres cosas. Uno, la discusión del padrón. Dos, la discusión del tema jurídico constitucional. Y tres, la discusión política. Anoche decidimos resolver el problema constitucional nombrando 5 constitucionalistas. Para nombrar esos constitucionalistas intervendrán en esa escogencia Leonel, Danilo y el mismo Reinaldo. Es un tema de establecer quién lo hace. ¿Quién lo paga? Lo paga el partido, no lo va a pagar nadie más, ni el gobierno, ni un empresario, ni un dirigente, no. Lo paga el partido con los fondos que le suministra la Junta Central Electoral. Okay. Y si de algo sabe Leonel Fernández, y sabe de muchas cosas, es el tema jurídico constitucional. Él se puso al frente para la Constitución vigente y en consecuencia también sabe que es constitucionalista adecuado para estas situaciones como esta. Porque yo me digo lo siguiente, y tiene que ser nada más abogado dominicano. Eso hay que verlo. ¿Me explico? Eso hay que verlo. ¿Quién lo va a ver? Ellos lo verán. Ellos lo verán. Aquí, por ejemplo, en la Constitución del 2010 intervinieron también abogados constitucionalistas españoles en el tema para asesorar y ayudar. Aquí se hizo un movimiento del pueblo encaminado a socializar los aspectos de la Constitución. Aquí el país está apoderado de esa Constitución. Entonces digo lo siguiente, decidir ese punto es importante. Leonel Fernández, no es verdad lo que dijo mi compañero Reinaldo Pared, por lo menos lo que leí en Diario Libre, que dijo, si eso se resuelve, yo estoy de acuerdo con lo otro. Algo así. Lo que él dijo, si eso se resuelve, entonces vamos a ver la parte política. La parte política es qué valor tiene y qué importancia tiene para los partidos y el sistema de partidos las primarias abiertas o primarias cerradas. Si eso implica desmontar los partidos políticos o no, si eso afecta o no afecta, en este caso al PLD. Esa discusión ha de sostenerse después de resuelto el tema constitucional. Y estoy dando estas explicaciones porque sé que muchos compañeros estaban interesados en saber qué pasó. Sí. Bueno, pues pasó lo siguiente. Se abrió una gran discusión, se veían posiciones muy pétreas, como en un momento dijo el mismo Leonel, pétreas, es decir, gente que no quería cambiar. No cambiar. Se veía que era mayoritario eso, una decisión muy pétrea. A veces yo vi que Danilo se agarraba aquí
y digo yo que se estará agarrando el pecho o el bolígrafo. Entonces, Él es el que nombra, doctor, ese es el problema, usted sabe cómo es. Sí, bueno, pero él no usó presión en ese sentido. No, pero Yo él lo es el que digo nombra. para darle un poco de relajamiento a esta conversación. Entonces, si se inicia ese proceso, se va llevando todo a lo que ya he dicho. Primero, el padrón, estamos de acuerdo con que no es posible. Es un acuerdo importante. Sí. No votación, un acuerdo de aceptación. Dos, estamos de acuerdo que la Junta Central Electoral supervise y acompañe a los partidos políticos en las primarias. Eso tampoco está en discusión. Oh, muy bien. Lo que está en discusión, en consecuencia, son dos puntos. La parte constitucional y si las primarias pueden ser políticamente recomendables, abiertas o cerradas. Y para poder resolver esa parte política hay que resolver primero la parte constitucional, que se refiere a las normativas jurídicas establecidas en la Constitución Dominicana. Doctor, con esa solución, digamos, una determinación de consultar por lo menos 5 abogados, 5 juristas expertos en materia constitucional, ¿cómo y cuándo se va a hacer? Porque estamos hablando también de que ya el PRM en ese sentido tiene una posición bastante clara y todo lo que tiene que ver con el bloque opositor, y vamos a hablar más adelante sobre el comunicado que envió el bloque opositor al presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández. Pero, ¿cómo se va a hacer en esa parte? ¿Se discutió también cuándo se haría, cómo se haría? Bueno, la decisión se adopta anoche de integrar juristas constitucionalistas, y se crea una comisión que van a seleccionar esos abogados. Para eso no hay necesariamente un plazo. El plazo lo va a determinar la integración de esa comisión y recurrentemente se irá informando al comité político. Entiendo que será así. Si tú me dices, bueno, lo vamos a decidir en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en una semana. No, una semana es imposible. Y todavía en un mes tampoco es posible. Porque primero hay que seleccionar los abogados. Segundo, hay que ponerlos a ellos a trabajar. Tercero, ellos deben entre ellos establecer forma de trabajo. Cuarto, ellos van llegando a determinadas conclusiones y finalmente ya presentarían un informe. Eso toma tiempo. Sí. Eso no se hace de un día para otro. Eso significa, doctor, que probablemente no sea en esta legislatura que se apruebe la ley de partidos. No, es una especulación uno decir una cosa u otra. Y además esto no tendría mucha importancia, porque vamos a decir, esta legislatura termina en febrero del año que viene. Todavía estamos a tiempo para muchas cosas. Claro, porque como usted señala, el tema del padrón interno. Además, la ley de partidos... ¿Eso conllevaría tiempo revisarlo, auditarlo? No, porque eso depende. Eso depende. Mira una cosa. Yo creo que los partidos políticos pueden auditar su padrón electoral en un tiempo más o menos breve, 6 meses, 7 meses. Eso no es un problema. Que tiene que hacerlo como quiera. Porque, por ejemplo, para elegir las autoridades de los partidos hay que tener un padrón. Sí. Los dirigentes a todos los niveles tienen que tener un padrón. O sea, sin padrón no se sabe quién es el afiliado. Y si no se sabe quién es el afiliado, no se sabe a quién se elige y quién tiene derecho a elegir. Ahora bien, lo importante es que ojalá tengamos esto resuelto al más breve plazo. Lo que pasa es que yo no puedo decirte un plazo porque tampoco anoche se discutió sobre un plazo para eso. Doctor, a las 4 de la tarde de ayer, el bloque opositor, a la cabeza del PRM, por ser el partido mayoritario de oposición, dieron a conocer una carta que enviaron al comité político, al PLD, representado en el presidente de esa organización política, el doctor Leonel Fernández, y también al secretario general, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Una carta que yo leí algunos párrafos muy reflexiva al respecto.
¿Se dio a conocer esa carta ayer Sí, en cómo el no. comité político? Esa carta fue dirigida al presidente del partido, a Leonel Fernández, y fue dirigida al secretario general del partido, Reinaldo Párez Pérez. Y el mismo Leonel, que dirigió los debates siempre, durante toda la noche, leyó esa comunicación. Se leyó y se conoció. Sí, seguro. ¿Se discutió la carta? Bueno, se leyó la carta porque la discusión es en torno a lo que dice la misma carta. Sí. Entonces, esa era la discusión de anoche del partido. La discusión tenía que ver con la ley del partido, concretamente con los artículos relativos a las primarias. Y entonces, al discutir eso, se discute la parte legal, la parte política y lo relativo a la administración misma del partido y de los procesos electorales. Doctor, este proceso se me parece mucho al que ustedes vivieron hace poco con la discusión de la reelección y qué era constitucional y qué no era inconstitucional, porque la Constitución no establecía reelección y sin embargo esa Constitución se modificó para introducir el elemento de la reelección. ¿Qué diferencia usted le ve a este proceso del proceso anterior? Usted que ha vivido tantos procesos, la experiencia, ¿qué le dice? Hay muchísimas diferencias, pero muchas. En este caso yo creo que es incluso mucho más importante lo que se está discutiendo ahora a eso que aconteció hace ya 2 años. Hay mucha diferencia. Lo que pasa es que la tensión política crea eso, mucha tensión, mucho estrés, y hace que el gran público tenga un imaginario tan grande como el gran público. Y eso crea expectativa. Y yo te puedo decir una cosa, eso le hace bien al PLD. Ajá. Sí, porque aquí no se habla de otra cosa. No, en términos políticos y de robarse la atención del pueblo entero, no se habla de otra cosa. Ahora bien, eso depende del desenlace entonces. Si el desenlace es repetir algo que no debemos repetir, entonces eso se convierte en una tragedia. El partido no está planteándose, y que yo sepa, no se está planteando modificar la Constitución. Que yo sepa, no se está planteando el tema de imponer la reelección. Si la gente piensa eso es porque ven que Danilo ha defendido la posición de primarias abiertas. Y la gente dice, sí, ¿por qué quiere la primaria abierta? Sí. Pero ya eso es una especulación. Yo siempre he creído, sin embargo, que el tema está en lo que cada cual, por ejemplo, puede pensar. Danilo decía anoche, esa ley que se aprobó y que luego fue declarada inconstitucional, yo estuve de acuerdo con ella y acompañé a José Tomás en esa posición. Que José Tomás fue el que introdujo esa ley en el Senado de la República. Se aprobó la ley el 15 de agosto del 2004, sí, antes de la juramentación de Leonel. Al año siguiente, 2005, la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional. Entonces, decía algún que otro compañero que, bueno, pero esa ley la firmó Pacheco, del PRM. Sí. Esa ley, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Esa ley la firmó Chu Vázquez, que era el presidente del Senado. ¿Y cómo que ahora, dijo alguien, cómo que ahora se oponen a lo que firmaron ayer? Bueno, yo me quedé pensando, no voy a hacer este comentario porque parecería que estoy defendiendo a Chu Vázquez y a Pacheco. Ajá, en ese ¿no momento. fue Andrés Bautista en ese momento? No. Chu Vázquez. No, Chu Vázquez y Pacheco. Y Pacheco. Pero me dije, bueno, si hay alguien que sabe que no puede haber primarias abiertas, fueron los que firmaron esa ley. Exacto, porque fueron a quienes pidieron, se la declararon inconstitucional. Se la declararon inconstitucional, sí. Así es. Entonces, para yo decirte, entonces hay algo que hay que ver en esto. El PLD no está solo. Pero además, doctor, ha llovido mucho
del 2004 al 2017, porque Claro, los mismos PRDistas claro, vivieron procesos claro, terribles a lo interno de sus claro, organizaciones, fueron víctimas claro. de todo aquello. Pero yendo a tu pregunta original, esta situación es distinta. Esta situación tiene otra ventaja positiva, muy positiva. Ajá. Como ventaja es que al debatirse este tema desde el punto de vista del ordenamiento constitucional y jurídico, estamos afianzando los valores y los principios establecidos en la misma Constitución. Violentarlo sería una grosería, porque la Constitución es algo que nos compete a todos y tenemos acceso a ella por muchos medios distintos. Pero además los responsables de respetar esa Constitución son los tribunales. El responsable de respetarla y hacerla respetar es el presidente de la República. Sí. Y todos los funcionarios de la administración pública. Sin decir que ya el sector privado y la población en general tiene que respetar esa Constitución. Eso va creando un proceso de institucionalización importante en la sociedad. Por eso no es comparable a lo anterior. Lo anterior se fue a modificar la Constitución. Y de lo que se quejó la gente fue de que aquello parecía como que muy de cambalache, ¿verdad? Sí. Entonces, como que se impuso una posición desde el poder. Eso fue lo que se vio. Y ahora esta vez no, esta vez otra cosa, es distinto. Leonel Fernández, además, nunca lo había visto. Yo recuerdo a Leonel postulando, a veces inclusive en algunos expedientes él y yo en contra. Ajá. Sí, se dio un caso en San Pedro que duramos mucho, él litigando, yo de un lado y yo de otro lado. Y, estamos hablando de los tribunales, sí, ustedes. los tribunales. En sí, aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Ajá. Y entonces anoche vi de nuevo a un Leonel litigando desde el punto de vista constitucional. Bueno, porque es que este es un tema que tiene que ver mucho con... Pero tú sabes cómo es Leonel, que Leonel es verdad, muy mesurado, muy cuidadoso, pero anoche lo vi defendiendo su posición de una forma tan vehemente que me llamó mucho la atención y me dije, déjame dejarlo. Yo en su momento entonces intervine, pero qué bueno. Rafaelito y yo lo ayudamos un poco también, porque Rafaelito fue muy claro. Rafaelito Alburquerque, sí, con las posiciones también. Bueno, es que este es un tema, doctor, muy jurídico y yo me imagino también y donde hay dos componentes, lo jurídico y lo político. Lo político. Y entonces, después de resuelto lo jurídico, Ajá. tenemos que discutir lo político. Que no invente Reinaldo diciendo, ¿verdad?, que resuelto esto ya y que Leonel dijo que resuelto esto ya porque él no se... Bueno, que Leonel diga, yo no tengo preferencias ni por la abierta ni por la cerrada, que no lo dijo. Pero él diciendo eso, si supuestamente lo entendió así Reinaldo, la discusión del tema es, políticamente, es entonces lo que importa. Significan las primarias abiertas, por ejemplo, digo yo, desmontar los partidos políticos. ¿Es conveniente hacer eso? Ah, sí, dicen algunos, puede ser conveniente. Bueno, entonces, si usted quiere una posición política así, usted puede entender que es conveniente. Ahora, ¿usted cree que no es conveniente? Entonces, no va a querer primaria abierta. Al revés, ¿usted cree que con ese padrón podemos ir a primarias abiertas, cerradas o semicerradas o como usted quiera? No, el padrón tiene que ser cambiado porque el padrón cualificado, porque el padrón es la forma de elegir también autoridades internas claro, en el partido. Y además saber a quién usted va a buscar el día de la votación de esa primaria para que vaya a votar, porque si no nos puede pasar lo que le pasaba al PLD muchos años para atrás, que es que el PLD no sabía quién votaba por el PLD. Y buscábamos vehículos y transporte y ahí montábamos todo el mundo.
Iban y votaban por el PLD, por el PRD y por todo el mundo. Llevábamos a votar gente que no era. Y alguien me PLD. puede decir, sí, pero era bueno llevarlo. Y yo digo, bueno, que Bueno, cada sí, cual pero lleve esa lo no era la suyo. idea. Que cada cual lleve lo suyo. Doctor, el tiempo se nos ha Se agotado, fue ya el tiempo. lamentablemente. Quedaron muchos temas pendientes, Sí. pero creo que lo fundamental lo hemos conversado. Me alegro mucho de que ayer no hubo silla por los aires. Nunca la ha habido en el partido, No, nunca. no la ha nunca. habido, pero se había pronosticado Bueno, una por lo serie de menos ese nivel. confrontación En otros niveles ha habido problemas, pero en ese nivel no ha habido ese problema. Sí, eso es así. Y la verdad que eso vale el reconocimiento para el comité político que... Ahora, sí quiero enfatizar una cosa. Esa comisión de juristas va a ser escogido por Leonel, Danilo, Reinaldo, informada al comité político. Debo decir que necesariamente no tienen que ser abogados nacionales, porque eso no se discutió. Sí. Pueden ser dominicanos y pueden ser también uno que otro. Eso quizás lo digo para que tranquilice a alguna gente. Y lo tercero es que no lo pague el gobierno, no lo paga un empresario, lo va a pagar el partido con los fondos que recibe de la Junta Central Electoral. Y deben ser abogados constitucionalistas probadamente independientes en términos políticos. Eso es importante. Bueno, eso es importante, fundamental, doctor, porque también por ahí habían unos nombres y ya están saliendo y que, bueno. Un amigo tuyo puso un aviso, se compran abogados. Se compran abogados, de hecho, se compran abogados. Se buscan y se compran abogados. Sí. Donde, no, es una broma de un compañero tuyo. Sí, yo lo vi, Un amigo tuyo, muy amigo tuyo. Gracias, doctor. Gracias al doctor Franklin Almeida Rancier por siempre estar dispuesto a conversar, a compartir sus posiciones con nosotros, con nuestro público. A ustedes, amigos, también gracias por el favor de seguirnos cada día, por su fidelidad. Mañana tempranito estamos con ustedes a partir de las 7 de la mañana, como siempre. Feliz día.